Uno puede amar así, con ese amor de pareja, a dos personas, o a tres, o incluso a cuatro. Pensalo. Anda a los debates con tus amigos. Lleva esta pregunta a una sobremesa, a una noche de charlas largas, o a un momento íntimo donde nadie necesite tener razón, pero todos quieran entenderse mejor. Quiero que observes qué pasa con esa pregunta. ¿Qué genera? ¿Qué remueve? ¿Cómo varía el número según quién responde? Porque no hay una sola respuesta y sin embargo algo se repite. Yo no te voy a decir que es imposible, pero sí te voy a decir que es difícil. Quiero explicarte por qué. A ver, vos podés sentirte muy atraída por dos personas a la vez, podés estar con una energía intensa, con una pasión encendida hacia dos personas distintas. Eso es real y le pasa a más gente de la que se anima a decirlo en voz alta. Podés desear profundamente a dos personas, podés estar en ese punto donde no sabés con cuál de los dos la pasás mejor. Uno te hace reír más, con el otro las charlas se vuelven infinitas. Con uno el sexo es increíble, con el otro te sentís más cuidada. O quizás todo eso se mezcla, se cruza, se complica. Y entonces sí, te puede pasar. La atracción, el deseo, el entusiasmo, incluso la ilusión pueden dividirse, o compartirse, o multiplicarse. El deseo no tiene reglas fijas. A veces ni siquiera respeta nuestras decisiones. Se mete por donde quiere, se cuela en los pensamientos sin permiso, aparece sin avisar. Puede coexistir en dos cuerpos, en dos vínculos, en dos historias distintas que suceden al mismo tiempo. Y no es algo para juzgar, sino algo para observar con honestidad, porque el deseo es poderoso, pero también es fugaz. Lo que hoy te enciende, mañana puede dejarte indiferente, y viceversa. Es cambiante, impredecible, pero el amor verdadero, es otra cosa. El amor necesita otra estructura, requiere algo que el deseo solo no puede sostener, porque el amor profundo, el amor de pareja que implica construir un vínculo real, necesita tiempo, tiempo genuino, tiempo de calidad, tiempo compartido, tiempo que se invierte y no siempre se disfruta pero se ofrece igual. El amor necesita acuerdos, necesita que dos personas se encuentren no solo en lo que les gusta, sino también en lo que los incomoda, en lo que tienen que conversar una y otra vez hasta lograr entenderse. El amor necesita ceder, y ceder no siempre se siente bien. A veces implica resignar cosas, acomodar otras, aceptar diferencias. A veces significa hacer cosas sin ganas, solamente porque al otro le importan, no por obligación, sino por cuidado. Porque una parte de vos entiende que el otro es valioso y que vale la pena hacer el esfuerzo. Y ahí es donde empieza a aparecer el problema con la idea de amar a dos personas a la vez. Porque si todo eso que implica el amor lo querés dividir entre dos personas, se vuelve muy difícil. No imposible, pero difícil. Porque no hay tanto tiempo en la vida como para construir dos vínculos profundos, sostenidos, comprometidos. No hay tanta energía emocional como para sostener dos conversaciones pendientes, dos momentos difíciles, dos proyectos de futuro, dos caminos íntimos que se van formando de a poco. Es mucho. Y si además de dos personas hay dos familias, dos contextos, dos redes que se entrelazan con vos, la complejidad se multiplica. Porque no es solo estar enamorado, es estar presente, es cuidar, es estar en los detalles, es recordar lo importante para el otro, es acompañar en los días malos, es celebrar los logros, es bancarse el tedio. Todo eso requiere presencia y la presencia al final es tiempo. Claro que en otras épocas existieron historias donde alguien tenía una familia en un lugar y otra en otro. Personas que trabajaban en un pueblo y vivían en otro. Y después de años se descubría que habían construido dos vidas paralelas, tal vez hasta hijos en ambos lados, pero ahí no sabemos si hubo amor real. Quizás había costumbre, había deseo, había necesidad de compañía o de cumplir con ciertos mandatos sociales, pero el amor, el que te transforma y te hace crecer, no se puede sostener en secreto eterno, no se puede repartir tanto sin que empiece a perder fuerza. Entonces es posible amar a dos personas con esa intensidad de pareja, con esa entrega que implica el amor verdadero, pues, pero es difícil, muy difícil, porque lo que implica amar bien, amar de verdad, es una entrega profunda. Y esa entrega necesita tiempo, presencia, energía emocional y un tipo de disponibilidad que no siempre podemos duplicar. A veces no llegamos ni a tenerla para una sola persona, imagina para dos. Sí, podés estar profundamente enamorada de alguien y al mismo tiempo sentir deseo por otra persona, o por dos, o por tres. El deseo no pide permiso, puede convivir con el amor, puede confundir, puede encendernos mientras seguimos comprometidas con alguien, pero no es lo mismo. El deseo y el amor se cruzan, claro, pero no son la misma cosa, porque el amor se construye, no aparece solo, no cae del cielo, se trabaja, se sostiene. Y es ahí donde todo se vuelve más complejo, porque cuando lo que sentimos por varias personas empieza a mezclarse, cuando no podemos nombrarlo bien, cuando no sabemos si estamos eligiendo desde el deseo o desde el amor, necesitamos parar y pensar, entender qué nos está pasando, qué queremos realmente, qué estamos dispuestas a construir. Porque el amor, ese amor profundo que transforma, ese amor sano y comprometido, no es solo lo que sentimos, es lo que hacemos con eso que sentimos. Entonces, si el amor implica tanto, si necesita esa entrega sostenida, ese tiempo compartido que no siempre abunda, vale la pena preguntarse qué pasa cuando uno se siente dividido entre dos personas. No solo
solamente deseante, no solamente ilusionado, sino confundido, atrapado en una especie de encrucijada emocional donde todo parece posible y a la vez insostenible. Porque una cosa es el deseo, el entusiasmo, esa adrenalina que se dispara cuando aparece alguien nuevo, alguien que nos mueve el piso, alguien con quien todo parece fresco, liviano, excitante. Y otra muy distinta es la construcción del amor. Construir amor implica elegir todos los días, incluso en los días en que no hay pasión, incluso en los días en que la rutina pesa, en que las diferencias se vuelven incómodas, en que el otro no está como quisiéramos. Amor no es solo conexión emocional, es decisión, exacto, es elegir estar, elegir quedarse, elegir mirar al otro incluso cuando uno también quiere mirar para otro lado. Y esa elección, que puede ser profunda y genuina, no se puede duplicar fácilmente, porque elegir requiere renunciar a otras cosas. Y renunciar no es simple, a veces duele. Muchas veces la duda sobre si se puede amar a dos personas a la vez surge en momentos de insatisfacción, cuando algo en la pareja no está funcionando, cuando la rutina se vuelve gris, cuando sentimos que algo falta y de pronto aparece alguien que despierta en nosotros algo que estaba dormido. Ahí es donde el deseo irrumpe con fuerza, porque donde hay carencia, cualquier chispa parece fuego. Y esa chispa nos hace dudar, nos hace pensar que tal vez lo que sentimos por esa nueva persona también es amor. Pero hay que tener cuidado ahí, porque el deseo, cuando aparece en contraste con la costumbre, puede parecer más grande de lo que realmente es. Y entonces pensamos que sí, que tal vez amamos a los dos, a la pareja estable, con quien hay historia, intimidad, confianza, y a la persona nueva que nos despierta algo que parecía perdido. Pero amar a dos personas con la misma profundidad, con el mismo nivel de entrega, no es solamente una cuestión de sentir, es una cuestión de hacer. Y hacer por amor requiere tiempo real, energía emocional, disposición genuina. ¿De verdad podemos darle eso a dos personas al mismo tiempo? No se trata de juzgar a quienes lo intentan. Hay personas que viven en vínculos abiertos, en relaciones múltiples, en formas de amar no convencionales. Pero incluso en esos casos, el amor necesita estructura, necesita claridad, necesita cuidado y también límites. Porque si bien el amor no es propiedad, sí es responsabilidad. Si amas a alguien, lo cuidas. Y si lo cuidas, necesitas tiempo para escucharlo, para entender sus miedos, para acompañar sus procesos. Y hacer eso con dos personas a la vez, de forma sostenida, requiere una madurez emocional que no todos tenemos. Y no siempre, ni todo el tiempo. Por eso es importante diferenciar. Una cosa es que te pasen cosas con alguien más, que te sientas movilizada, confundida, atrapada entre dos deseos. Eso le pasa a cualquiera y no está mal. Lo que sí puede complicarse es cuando no sabemos qué hacer con eso que nos pasa. Cuando confundimos el fuego con la raíz, la chispa con el hogar. Porque una chispa puede ser intensa, puede deslumbrarte, pero no siempre puede sostenerte. El amor que sostiene es lento, es progresivo, no estalla, crece. Y para crecer necesita espacio, necesita momentos compartidos, necesita silencio a veces, necesita saber qué le pasa al otro cuando está triste, qué lo calma, qué lo asusta. Eso no se construye de a dos al mismo tiempo con la misma profundidad. No porque no se quiera, sino porque simplemente no alcanza la vida, no alcanza el tiempo, no alcanza el cuerpo. Hay gente que intenta dividirse, que dice amar a dos personas y empieza a vivir dos vidas en paralelo. A veces lo hacen en secreto, a veces con acuerdos, pero incluso en los vínculos consensuados, con permiso, con transparencia, hay un límite que tiene que ver con lo humano, con lo que realmente somos capaces de sostener. O porque somos finitos, tenemos energía limitada, tiempo limitado, atención limitada. Y cuando tratamos de repartirla sin medida, alguien termina sintiéndose menos amado, incluso nosotros. Amar no es solo estar, es estar bien, estar presente, con todos los sentidos, con toda la escucha, con toda la entrega que podamos dar. Y cuando eso se empieza a dividir, algo se diluye, algo se pierde. Tal vez no al principio, cuando todo es novedad, cuando el entusiasmo tapa las grietas, pero con el tiempo la verdad se impone. Y esa verdad es que no podemos estar en todos lados, no podemos ser todo para todos, no podemos sostener dos amores como si tuviéramos dos corazones completos para cada uno, porque tenemos uno solo. Y aunque el amor no se agota, sí se desgasta si no se cuida. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Se puede amar a dos personas con ese amor de pareja profundo, comprometido? Tal vez, pero es muy difícil, porque el amor no es solo lo que sentimos, es lo que hacemos, es lo que priorizamos, es el tiempo que ofrecemos. Y ese tiempo es limitado. Por eso, más que preguntarte si se puede amar a dos, quizás la pregunta que importa es otra. ¿A quién querés dedicarle lo mejor de vos? A veces creemos que el amor es simplemente lo que sentimos, como si fuera una especie de reacción química interna que aparece sin que podamos controlarla y que entonces justifica todo. Pero eso es apenas una parte de la historia. Sentir amor no alcanza para que un vínculo funcione. No basta con el corazón latiendo fuerte, no basta con la emoción del encuentro. No alcanza con pensar en alguien todo el tiempo. Amar también es
es elegir, amar también es construir. Y ahí es donde se vuelve difícil sostener más de un amor profundo a la vez, porque el amor real no es solo inspiración, es transpiración, es trabajo, es esfuerzo sostenido, es escuchar cuando no tenés ganas de hablar, es estar cuando estás cansada, es recordar lo importante para el otro incluso cuando estás atravesando lo tuyo. Y eso, cuando se hace bien, exige presencia, presencia emocional, pero también práctica, estar realmente, no solo con la cabeza o con el cuerpo, estar con todo. Y si eso ya es un desafío enorme en una relación, imagínatelo duplicado o triplicado, porque no se trata solo de querer a alguien, se trata de darle lugar real en tu vida, un lugar estable, un lugar cuidado, un lugar donde esa persona se sienta elegida, no compartida, un lugar donde haya espacio para crecer juntos, para atravesar procesos, para crear cosas en común. Y ese tipo de lugar no se construye al margen ni con los restos de energía que te quedan después de haber entregado lo mejor en otro lado. Porque además, cuando querés construir amor de verdad con alguien, aparece la dimensión del proyecto. El amor no es solo presente, también es futuro. Es preguntarse si se quieren las mismas cosas, si hay una visión compartida, si se camina en la misma dirección. Y construir un futuro compartido con alguien implica tiempo, conversaciones, acuerdos, momentos difíciles. Implica ceder, implica sostener decisiones incluso cuando cuestan. Ahora pensá en hacer eso con dos personas. No solamente coordinar agendas o repartir afecto, no. Hacer verdaderamente ese trabajo profundo con dos personas distintas, con su tiempo, sus heridas, historias, sus expectativas. Ahí es cuando se empieza a volver casi inviable, porque el amor no se da solo en los momentos lindos, se pone a prueba en los días complicados, cuando hay conflictos, cuando aparecen los miedos, cuando el otro necesita más de vos justo cuando vos también estás en crisis, cuando hay que hablar lo que duele, cuando hay que reparar, cuando hay que volver a empezar dentro del mismo vínculo. Y eso con una persona ya es enorme. Con dos, la exigencia emocional se duplica y no siempre hay suficiente espacio interno para dar esa calidad de presencia sin que algo empiece a romperse. Y cuando algo se rompe, suele romperse en lo invisible, en lo que no se dice, en lo que se posterga, en lo que se resuelve a medias porque no hay tiempo para sentarse a hablar bien, porque entre una relación y otra, entre una demanda emocional y la siguiente, ya no queda energía para profundizar. Entonces empieza la gestión. Y la gestión mata lo espontáneo, mata lo genuino, mata eso que hace que el amor se sienta como un hogar y no como una agenda. Por eso no es solo una cuestión moral o social. No se trata de si está bien o mal amar a más de una persona. No es una condena al deseo ni a las formas alternativas de amar. Es una observación humana, concreta, realista. El amor requiere tanto de nosotras que dividirlo no es simplemente sumar, es fraccionar. Y no todo lo que se divide conserva su fuerza. A veces lo que se reparte pierde intensidad, pierde consistencia, pierde profundidad. Y no estamos hechas de infinito. Somos finitas, somos limitadas. No podemos estar completamente presentes en más de un lugar a la vez. Podemos estar físicamente, sí. Podemos sonreír, compartir una cena, mantener una charla, pero estar con todo lo que somos, con todo lo que sentimos, con toda nuestra escucha, con toda nuestra entrega, eso requiere una exclusividad que no tiene que ver con la posesión, sino con el foco, con la intención, con la dedicación. Y en ese punto no es solo lo que damos, sino lo que recibimos. Porque amar a dos personas también puede implicar estar recibiendo amor de dos lados distintos. Y eso, que suena tan seductor en la fantasía, también puede volverse confuso. ¿Qué haces cuando ambos te necesitan al mismo tiempo? ¿Qué pasa si uno está atravesando un momento difícil y el otro también? ¿A quién priorizás? ¿Cómo sostenés el equilibrio sin que alguien se sienta menos querido? ¿Cómo haces para que ninguno sienta que está en segundo lugar? Ahí es cuando se vuelve evidente que el amor verdadero no es múltiple por naturaleza, que sí, el deseo puede expandirse, la atracción puede dividirse, pero el amor, el que cuida, el que escucha, el que se queda, el que atraviesa tormentas y acompaña procesos, ese amor pide una presencia tan profunda que no siempre es replicable. Entonces no se trata de limitarte, de decirte qué podés o no podés sentir, se trata de que entiendas con claridad qué implica construir amor real, qué esfuerzo conlleva, cuánto tiempo necesita, qué compromiso exige, para que a partir de ahí vos puedas decidir desde la conciencia, desde la honestidad, no desde el impulso del momento ni desde la fantasía del todo. Porque amar de verdad no es tener mucho, es cuidar bien lo que se tiene. Y además de todo esto, hay algo más, algo que tal vez no se dice tanto, pero que pesa mucho. Y es la forma en que nos vivimos a nosotras mismas dentro del amor. Porque no es solo amar a otra persona, es cómo nos sentimos en ese acto de amar. ¿Qué versión nuestra se activa cuando estamos en una relación? ¿Qué tipo de presencia ofrecemos? ¿Qué tipo de presencia esperamos? ¿Qué espacio necesitamos para respirar, para crecer, para ser? Y cuando intentamos replicar eso con más de una persona, muchas veces
sin quererlo, empezamos a perdernos un poco en el intento, porque el amor, cuando es sano, nos devuelve una imagen nuestra más clara, nos hace vernos, nos permite reflejarnos. Pero si nos dividimos, ese reflejo también se vuelve difuso, ya no sabemos bien quién somos con cada uno, empezamos a comportarnos distinto con cada persona, a mostrar aspectos diferentes, a cuidar que no se mezclen mundos que están inevitablemente conectados dentro nuestro. Y eso, con el tiempo, desgasta, cansa, nos va desdibujando. Amar a alguien implica dejarse afectar, dejarse atravesar, permitir que el otro entre, que toque partes sensibles, que nos acompañe incluso en lugares que no mostramos tan fácilmente. Eso requiere una entrega emocional enorme. Ahora pensá en abrirte de ese modo a dos personas, exponer, escuchar, contener, mostrarte vulnerable 2 veces, responder emocionalmente 2 veces, cuidar 2 historias en simultáneo. Todo eso implica una carga que muchas veces no vemos al principio, porque cuando el deseo está alto, todo parece liviano, pero el deseo no dura para siempre. Lo que queda después es lo real, la convivencia emocional, el día a día. Y ahí es donde uno empieza a preguntarse si está pudiendo sostener lo que armó, si no se volvió algo más grande de lo que puede manejar, si el deseo que parecía tan libre no se convirtió en una exigencia más, porque cuando las emociones se intensifican, también aparecen las demandas, la necesidad de ser importante, ser prioridad, de sentirse cuidado, y eso no es algo que se pueda repartir tan fácilmente. Hay personas que ante esta dificultad eligen no comprometerse del todo con ninguna de las partes, prefieren mantener un pie en cada lugar sin entregarse completamente a ninguna historia, pero eso con el tiempo deja un sabor amargo, porque cuando no te entregas por completo, tampoco recibís por completo, te quedás en la superficie de todo, tocas pero no entras, estás pero no te quedas, compartís momentos pero no raíz, y así es difícil sentir plenitud. Incluso puede que empiece a aparecer la culpa, porque por más que quieras a dos personas, hay momentos en los que inevitablemente una va a sentir que hay algo que no está recibiendo, y vos también vas a sentirlo, vas a notar que algo se escapa, que no estás pudiendo estar presente del todo, y eso genera un malestar interno que no siempre se puede nombrar, pero que se siente. Es una incomodidad que crece despacio, pero no para, porque hay una parte tuya que sabe que no está pudiendo dar lo mejor de sí a nadie, y no es por maldad, no es por falta de amor, es porque no se puede estar en todas, no se puede ser todo para todos, no se puede dividir el corazón en partes iguales y esperar que funcione como si nada. Algo se resiente, algo se pierde, algo se empieza a volver automático, y el amor, cuando se vuelve automático, pierde su esencia. También puede pasar que en algún momento una de las personas con las que estás se te convierte en refugio y la otra en escape. Una es la estabilidad, la otra la adrenalina. Una te contiene, la otra te enciende. Y entonces, más que amor, lo que estás buscando es equilibrio emocional a través de dos vínculos distintos. Pero si necesitas dos personas para sentirte completa, tal vez no estás encontrando eso dentro tuyo primero. Porque cuando estás bien con vos, no necesitas multiplicar vínculos para sentirte viva. Podés elegir uno o ninguno, pero desde un lugar más calmo, más claro. Y no se trata de romantizar el amor exclusivo. No es que haya una única forma correcta de amar, pero sí hay formas más sostenibles, más honestas, más cuidadosas. Y para muchas personas lo más amoroso que pueden hacer es elegir bien dónde ponen su energía, porque saben que amar es comprometerse, y comprometerse con más de una historia a la vez, de manera profunda, no es imposible, pero es muy difícil de sostener. Por eso, cuando sentís que estás dividida, que algo dentro tuyo se reparte entre dos personas, vale la pena frenar y pensar, no para reprimir lo que sentís, no para juzgar, sino para entender, para preguntarte qué hay realmente en cada vínculo, qué estás buscando en cada uno, qué parte de vos se activa con cada historia, y sobre todo para preguntarte si eso que estás viviendo te está haciendo bien. Porque el amor, cuando es sano, no te parte en dos, no te dispersa, no te pone en guerra con vos misma. El amor te reúne, te hace sentir más entera, más coherente, más cerca de vos, y eso a veces implica elegir. Elegir no siempre significa cerrar caminos, a veces elegir significa cuidarte, proteger lo que construiste, respetar tus límites, sostener con claridad lo que vale la pena, porque sí, podés sentir cosas por más de una persona, podés desear, ilusionarte, conectar con muchas personas a lo largo de la vida, pero no todo lo que se siente necesita ser vivido, no todo lo que despierta algo en vos tiene que transformarse en una historia, a veces simplemente es una señal, una pista, algo que te dice que hay una parte tuya que necesita ser mirada, y eso no invalida el deseo, al contrario, lo hace más consciente, más profundo.
porque en lugar de correr detrás de lo que te agita por dentro, empezás a preguntarte por qué te agita, qué está buscando esa parte de vos, qué está necesitando, qué le falta, qué extraña. Y ahí empieza el verdadero trabajo, el trabajo interno, porque muchas veces la aparición de una nueva persona en tu vida no viene a reemplazar un amor, viene a señalar una herida, un vacío, una necesidad no resuelta. Y si no te detenés a mirar eso con atención, terminás confundiendo movimiento con dirección. El amor verdadero necesita raíces, no solo emoción. Y para que algo eche raíces, hay que quedarse, hay que regar, hay que estar. Y quedarse en un solo lugar, emocionalmente hablando, muchas veces es visto como aburrido, como poco intenso, como si fuera más valiente quien se lanza a vivir 1000 historias que quien decide comprometerse con una sola. Pero la verdad es que quedarse también requiere coraje. Quedarse implica enfrentar la rutina, el desencanto, las discusiones, la incomodidad, el paso del tiempo. Implica elegir a alguien incluso cuando no sentís mariposas en el estómago, incluso cuando no hay fuegos artificiales. Y ahí está lo valioso, porque el amor que se sostiene no es el que te eleva, es el que te contiene, el que no siempre emociona, pero acompaña, el que no te deslumbra todos los días, pero te sostiene cuando todo alrededor se cae. Y para vivir eso, muchas veces hace falta dejar de correr detrás de cada chispa que se enciende. Hace falta quedarse, construir, respirar profundo y mirar hacia adentro. Claro que hay relaciones múltiples que funcionan. Claro que hay personas que viven el amor desde otro lugar. No todos necesitan lo mismo. No todos desean lo mismo. No todos se vinculan igual. Pero incluso en esos vínculos abiertos, conscientes, éticos, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estás presente? ¿Estás comprometida? ¿Estás disponible emocionalmente para sostener lo que estás creando? Porque si no estás, si te estás escapando, si usás el deseo como una forma de no enfrentar lo que te pasa, entonces no estás amando, estás huyendo. Y el amor no se construye desde la huida, el amor se construye desde la verdad, desde la entrega, desde la vulnerabilidad. Y todo eso requiere tiempo, tiempo de verdad, tiempo con la otra persona, pero también tiempo con vos para pensar, para revisar, para elegir. Porque el amor no se construye solo con el otro, se construye también en soledad, en el modo en que te tratas, en cómo te escuchás, en si te estás dando permiso para ser honesta con lo que sentís, aunque eso te incomoda. A veces lo más amoroso no es seguir lo que sentimos, a veces lo más amoroso es poder decir hasta acá. Esto que estoy sintiendo me dice algo, pero no necesito vivirlo. Puedo escucharlo, agradecerlo, dejarlo pasar. No por miedo, no por negación, sino porque elijo cuidar lo que ya tengo, porque sé que lo que construí también tiene valor, porque entiendo que no todo lo nuevo es mejor, porque reconozco que el amor no se trata solo de intensidad, sino de profundidad. Y eso es difícil de aceptar, porque vivimos en un mundo que nos dice que lo intenso es mejor, que si algo nos moviliza, entonces hay que vivirlo, que si alguien nos genera deseo, entonces hay que explorar, que si sentimos algo por otra persona, entonces tal vez ya no amamos a quien está a nuestro lado. Pero no, no es tan simple. Podemos amar profundamente a alguien y aún así sentir deseo por otra persona. Eso no invalida el amor. Lo que importa es qué hacemos con eso. El deseo no se elige, pero el amor sí. El deseo aparece, pero el amor se construye. Y una cosa no anula la otra, se pueden convivir. Pero hay que saber mirarlas con claridad, porque si confundimos deseo con amor, terminamos tomando decisiones impulsivas que pueden lastimar. Y si creemos que amar a alguien significa no sentir nada por nadie más, nos vamos a frustrar, porque eso no es humano. Lo humano es aceptar la complejidad y elegir desde ahí. Entonces, cuando te preguntes si podés amar a dos personas a la vez, tal vez la pregunta más importante no sea esa. Tal vez la pregunta clave sea otra. ¿Estoy pudiendo amar bien a alguien? ¿Estoy pudiendo entregarme de verdad? ¿Estoy disponible para construir algo profundo con todo lo que eso implica? Porque si no es así, sumar a otra persona no va a resolver nada. Va a confundir más, va a desordenar lo que ya era difícil de ordenar. Amar no es sumar nombres, es sumar sentido. Es elegir un camino, un compromiso, un ritmo compartido. Y para eso muchas veces hace falta elegir una sola historia. No porque sea la única válida, sino porque es la única que podés sostener de verdad en este momento de tu vida. Entonces, si amar de verdad implica una entrega tan profunda, tan comprometida, tan presente, lo más honesto que podemos hacer con nosotros mismos y con los demás es preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a ir. No en términos de sacrificio ni de renuncia forzada, sino en términos de conciencia. ¿Qué tipo de amor queremos construir? ¿Qué tipo de vínculo queremos habitar? ¿Qué clase de presencia queremos ofrecer? Porque si el amor se sostiene en el tiempo, si el amor se construye con actos cotidianos, con elecciones pequeñas pero constantes, entonces amar a más de una persona no se trata solo de sentir algo por dos, se trata de poder estar con dos, con cuerpo, con mente, con emociones, con responsabilidad. Y eso
en la práctica es mucho más complejo de lo que parece. No es lo mismo desear a dos personas que amarlas, no es lo mismo ilusionarse con alguien que construir un proyecto de vida, no es lo mismo sentir atracción que sostener un compromiso. Son planos distintos, emociones distintas, procesos diferentes, y muchas veces cuando aparece una nueva persona que nos sacude, que nos mueve, que nos despierta algo dormido, la tentación de llamar a eso amor es muy grande, porque lo nuevo, lo intenso, lo inesperado, se parece mucho a lo que sentimos al principio de una historia de amor, pero en realidad muchas veces lo que se activa ahí no es amor, es deseo, es ego, es necesidad. El verdadero amor necesita tiempo para mostrarse, no aparece de golpe, no lo conoces en una semana, no se construye en medio del desorden emocional. El amor se cocina a fuego lento, se revela con el paso del tiempo, se vuelve más claro cuando los días se repiten y aún así querés estar, cuando no todo es perfecto, pero igual elegís quedarte, cuando el otro te conoce y aún así te abraza y vos haces lo mismo. Eso no se improvisa, no se multiplica fácilmente. Y claro, también está la ilusión, porque cuando estás con alguien desde hace tiempo, lo conocido puede volverse aburrido, o al menos eso creemos, porque ya no hay misterio, ya no hay sorpresa, ya no hay esa chispa del principio. Y de pronto aparece otra persona y con ella todo eso regresa, las miradas nuevas, las conversaciones frescas, el juego, la conquista. Y entonces creemos que eso es amor, pero tal vez no sea amor, tal vez sea solo el reflejo de algo que extrañamos, tal vez sea una señal de que necesitamos renovar lo que ya tenemos, no necesariamente reemplazarlo, porque ningún amor está exento del desgaste. Todos los vínculos, por más profundos que sean, atraviesan etapas difíciles, momentos de distancia, rachas de silencio, crisis, confusión. Es parte del camino, es parte de estar vivo. Y cuando eso pasa no significa que el amor se terminó, significa que necesita otra forma, otra atención, otra energía. Y eso también es amar. Mirar el vínculo y preguntarse qué necesita para seguir creciendo. No desecharlo apenas aparece una alternativa que parece más brillante. Y si a pesar de todo eso seguís sintiendo algo por alguien más, entonces también hay que tener coraje para mirarlo de frente, no para actuar impulsivamente, sino para entender qué te está diciendo ese sentimiento. Porque a veces lo que sentís por otra persona no es tanto amor por ella, sino una señal de que algo en vos está cambiando, algo se está moviendo, algo está despertando, y eso merece ser escuchado, pero no necesariamente vivido de inmediato, porque hay una diferencia enorme entre ser honesto con lo que sentís y dejarte llevar por cada impulso. Ser honesto es mirarte, es reconocer lo que te pasa, es asumir tus contradicciones. Dejarte llevar, en cambio, muchas veces es escapar, es evitar lo incómodo, es no hacerte cargo, y el amor, el verdadero amor, se construye haciéndote cargo, siendo valiente, sosteniendo lo que elegiste o teniendo la honestidad de admitir cuando ya no lo podés sostener. Y si eso pasa, si llegás al punto en el que te das cuenta de que lo que tenés ya no es suficiente, entonces también hay una forma amorosa de cerrar, no por otra persona, sino por vos, no por lo que apareció, sino por lo que ya no está, porque cambiar de camino también puede ser un acto de amor, pero tiene que ser desde la claridad, no desde el capricho, no desde la ansiedad, no desde el miedo a quedarte sin nada, porque si de verdad querés amar a alguien, tenés que estar, tenés que quedarte el tiempo suficiente como para conocer sus miedos, sus modos, heridas, tenés que saber cómo acompañarlo, cómo sostenerlo, cómo cuidarlo incluso cuando no te está devolviendo lo que esperás. Y eso una y otra vez nos vuelve a la misma pregunta. ¿Tenés el tiempo? ¿Tenés el espacio emocional? ¿Tenés la disponibilidad real para hacer eso con más de una persona? Y si no la tenés, entonces lo más amoroso que podés hacer es reconocerlo, porque no hay nada más doloroso que estar en un vínculo con alguien que no puede estar presente, que no puede darte lo que necesitas, que no puede sostener la historia porque está dividida entre otras cosas, otros cuerpos, otras vidas. Y vos también, si estás de ese lado, lo sabés. Sabés lo que se siente estar con alguien que está y no está, que ama pero a medias, que dice pero no demuestra, que promete pero no puede cumplir. Por eso el amor real es tan escaso, no porque no se sienta, sino porque no siempre se puede sostener, no porque no haya conexión, sino porque no todos están disponibles para hacer el trabajo que el amor exige, y está bien que así sea. No todos los vínculos tienen que ser para siempre, no todos los sentimientos tienen que transformarse en relación, pero cuando decidas amar, que sea de verdad, que sea con presencia, que sea con cuidado, que sea con todo lo que tenés para dar. Entonces, cuando alguien te diga que está enamorado de dos personas, no hace falta que lo juzgues, no hace falta que le expliques lo difícil que es sostener eso. Probablemente ya lo sabe, tal vez lo está viviendo en carne propia, tal vez lo que está sintiendo es tan real como confuso, porque sentir no es algo que podamos evitar. No se puede impedir que alguien nos conmueva, no se puede controlar que una conexión surja, que una mirada nos atraviese, que una conversación nos despierte algo. Eso es parte de estar vivos, sentimos todo el tiempo. Pero la pregunta nunca es solo qué sentimos, la pregunta que realmente importa es qué hacemos
hacemos con eso que sentimos, qué decisiones tomamos, a qué le damos lugar, a qué le decimos que no, qué estamos dispuestos a construir y también qué estamos dispuestos a soltar, porque el amor no solo se define por lo que nos pasa, sino por lo que elegimos hacer con eso que nos pasa. Y ahí es donde aparece la madurez emocional, porque sentir deseo por otra persona mientras estás en pareja no te convierte en alguien que no ama, te convierte en alguien humano. Lo importante es que sepas distinguir el deseo del amor, que no te confunda, que no dejes que una necesidad del momento te haga tirar por la borda algo que lleva tiempo, esfuerzo y profundidad, que no pongas en riesgo una historia sólida por una emoción pasajera que en el fondo tal vez ni siquiera se trate de amor, sino de un vacío interno que estás intentando llenar. Amar también es elegir no hacer, no actuar cada impulso, no convertir cada sensación en una historia. A veces el verdadero amor está en el límite, en el freno, en el silencio, en ese espacio donde podrías, pero no querés, donde sabés que podrías dejarte llevar, pero decidís quedarte, porque entendés que eso que tenés, aunque hoy no brille tanto, tiene raíces profundas, tiene historia, tiene un valor que no se compra con intensidad momentánea. Y es ahí donde el amor empieza a transformarse, donde deja de ser solo emoción para convertirse en vínculo real, donde deja de girar en torno a lo que sentís vos y empieza a incluir al otro, a lo que siente, a lo que necesita, a lo que espera. Porque el amor no es solo personal, es relacional. No se construye solo adentro tuyo, se construye en el ida y vuelta, en los gestos, en la escucha, en la coherencia. Y eso es lo que vuelve tan difícil amar a más de una persona con la misma profundidad, porque el amor real necesita tiempo, tiempo físico, tiempo emocional, tiempo mental. Necesita lugar, un lugar estable donde pueda crecer, no puede estar compitiendo con otra historia igual de fuerte, igual de demandante, igual de presente, porque ahí todo empieza a mezclarse, a perder forma, a desdibujarse. Y cuando eso pasa, se vuelve casi imposible sostener algo sano. Sí, podés querer mucho a alguien y podés desear a otro, podés sentir ternura por una persona y atracción por otra, podés conectarte profundamente con más de un alma en la vida. No hay una sola forma de vincularse, no hay un solo camino. Pero si querés amor genuino, comprometido, profundo, de esos que dejan huella, entonces tenés que entender que ese tipo de amor pide espacio, pide foco, pide presencia. Y eso no siempre se puede dividir, porque aunque el corazón sea grande, no siempre se puede abrir de igual manera para todos al mismo tiempo, no con la misma entrega, no con la misma paciencia, no con la misma disponibilidad. Y eso no te hace mala persona, no te hace débil, te hace humana. Y como humanos vivimos en tensión constante entre lo que sentimos y lo que elegimos, entre lo que nos pasa y lo que construimos. Y construir amor no es una tarea fácil, a veces de hecho es lo más difícil, porque implica elegir seguir estando incluso cuando no es cómodo, cuando no es perfecto, cuando hay dudas, cuando aparece otra persona que te agita por dentro. El amor verdadero no se basa en la ausencia de tentaciones, sino en lo que haces con ella. No se mide por cuán fuerte es lo que sentís, sino por cuánto estás dispuesta a cuidar eso que elegiste. Y si no estás segura de poder cuidar a alguien como se merece, entonces tal vez la decisión más amorosa sea no seguir. No prolongar algo que ya no podés sostener, no quedarte por costumbre, no retener algo que no estás pudiendo evitar de verdad, porque a veces el acto más honesto de amor no es quedarse, es hacerse a un lado con dignidad, sin traición, sin mentira, sin doble vida, con la frente en alto y el corazón en calma, porque al final el amor sano no se trata de tener mucho, sino de cuidar bien lo que tenés, de darle tiempo, de darle atención, de darle verdad. Y si eso solo lo podés hacer con una persona, entonces que sea con él, pero que sea de verdad, con todo, sin necesitar escapar. Y si alguna vez podés vivir una historia donde el amor se construye entre más de dos personas y todos estén de acuerdo, presentes y disponibles para eso, que también sea con honestidad. Porque amar a más de una persona no es imposible, pero amar bien, amar sanamente, amar con cuidado y presencia, eso sí es difícil, muy difícil, y no cualquiera puede sostenerlo. Por eso lo importante no es a cuántas personas podés amar, lo importante es cómo estás amando, desde dónde, con qué parte de vos, con qué nivel de presencia, con qué responsabilidad, con qué verdad. Entonces, después de todo lo que dijimos, quizás la verdadera pregunta no sea cuántas personas podés amar, sino cómo elegís amar, desde qué lugar, con qué profundidad, con qué compromiso, con qué respeto, porque el amor, ese amor que transforma, que sostiene, que cuida, no nace solo, se cultiva, se riega, se elige todos los días. Y en esa elección, en esa constancia está lo que muchas veces olvidamos, que el amor verdadero no siempre se siente como un estallido, a veces se siente como calma, como presencia, como un espacio donde podés ser vos sin tener que actuar, donde no necesitas encender fuegos artificiales todo el tiempo para sentir que algo vale, donde el otro te ve, te escucha, te banca y vos también
haces lo mismo. Eso no se logra con cualquiera, ni muchas veces, ni en simultáneo. Se logra cuando dos personas se encuentran y deciden quedarse, no porque no haya otras opciones, no porque no haya tentaciones, no porque no existan otras personas que puedan mover algo adentro. Se quedan porque eligen cuidar lo que tienen, porque valoran el camino compartido, porque entienden que lo profundo no siempre brilla, pero sí sostiene. Y eso es lo que hace que el amor real sea tan valioso. No es que no se pueda sentir algo por más de una persona, es que cuando decidís construir algo genuino con alguien, entendés que no hay espacio para estar en todas partes, que el amor para crecer necesita foco, necesita dedicación, necesita que estés, no a medio, no fragmentada, no con una parte tuya allá y otra acá, sino entera, presente, disponible. Y eso también implica perder cosas, claro que sí, implica cerrar puertas, implica soltar historias posibles, implica decir que no a algo que quizás te atrae, te despierta, te llama, pero a veces decir que no a algo nuevo es decirle que sí a algo mucho más profundo, es decirle que sí a un vínculo que tiene raíz, que atravesó crisis, que maduró, que sobrevivió a la rutina, al cansancio, a la distancia, y eso no se reemplaza fácil, porque uno puede desear muchas cosas, uno puede sentirse conectado con varias personas a lo largo de la vida, pero construir amor de ese que crece lento pero firme solo se puede hacer cuando estás decidida a quedarte, a mirar hacia adentro, a acompañar el proceso del otro y dejarte acompañar, a poner el cuerpo y el alma, a atravesar los días buenos, pero también los días grises. Entonces, si en algún momento te encontrás dudando, pensando si es posible amar a más de una persona al mismo tiempo, no busques la respuesta afuera, no la busques en lo que está permitido, en lo que hace la mayoría o en lo que parece correcto, búscala adentro. Pregúntate con honestidad, ¿qué estás necesitando? ¿Qué estás evitando? ¿Qué te está mostrando el deseo que apareció? ¿Qué parte tuya está pidiendo ser escuchada? Y sobre todo, pregúntate si estás cuidando lo que ya tenés, si estás construyendo algo con presencia, si estás eligiendo amar con todo lo que eso implica. Porque si no estás eligiendo, entonces tal vez no estés amando, estés reaccionando, estés buscando algo sin saber bien qué. Y ahí es donde se hace importante el silencio, el freno, la pausa, para mirar con claridad, para entender lo que es. Y desde ahí actuar con conciencia. Amar no es correr detrás de cada emoción, es quedarse cuando nadie mira, es estar cuando no hay brillo, es sostener la mano del otro cuando no hay fuegos, ni fiestas, ni novedad, es mirar a la persona que elegiste y saber que, a pesar de todo, elegís seguir, no porque no existan otros caminos, sino porque entendés el valor del que ya estás caminando. Eso es amor. Y cuando encontrás eso, no necesitas dividirte, no necesitas multiplicar afectos para sentirte viva, porque el amor que es real, que es profundo, que está hecho de tiempo y cuidado, ya te llena, ya te alcanza, ya te devuelve a vos misma. Y si un día deja de hacerlo, también vas a saber qué hacer, pero no desde la confusión, no desde la adrenalina, desde la claridad, desde la verdad, desde el amor más importante de todos, el que podés tener con vos, porque ahí empieza todo.